Cuando hablamos de alimentación saludable, mucha gente se centra en lo que hay que evitar. Por ejemplo, decir, tengo que comer menos azúcar, tengo que consumir menos ultraprocesados. Pero quizás una pregunta más interesante sea, ¿qué alimentos nos aportan más nutrición por cada caloría consumida? Porque no todos los alimentos son iguales, algunos apenas aportan energía, otros nos dan mucha energía, pero poco más, simplemente eso, y otros son auténticas bombas nutricionales cargadas de vitaminas, de minerales, fibra y proteínas. Así que en este episodio vamos a hablar de los alimentos con mayor densidad nutricional y por qué merece la pena que aparezcan con frecuencia en nuestra alimentación. Así que bienvenido una semana más. Mi nombre es Iván Llamazares. Ya sabes que me puedes encontrar también en lifters.es. Te voy a dejar el enlace en las notas del episodio. Y lo dicho, antes de comenzar con este tema, habría que definir qué significa densidad nutricional. Y esto hace referencia básicamente a la cantidad de nutrientes que aporta un alimento en relación con las calorías que contiene. Es decir, al final no solo importa cuánto comemos, sino también importa qué obtienes con esas calorías. Por ejemplo, se me ocurre 100 calorías de verduras suelen aportar muchos más micronutrientes que no, por ejemplo, 100 calorías de bollería. Creo que es algo obvio, creo que es algo que ya todos sabemos, pero por eso este concepto resulta tan interesante cuando hablamos de salud y composición corporal. Y probablemente, si hablamos del alimento o los alimentos ganadores con respecto a este tema, pues tenemos que poner a las verduras de hoja verde. Estamos hablando, por ejemplo, de las espinacas, de las acelgas, del kale, de, por ejemplo, los berros. Estos ya sabemos que nos aportan vitaminas, nos aportan además minerales, nos aportan un montón de fibra y compuestos bioactivos. Y todo ello con muy pocas calorías. Por eso es uno de los alimentos más rentables nutricionalmente que existen. Deberían de estar incluidos cada día en al menos 2 comidas que hagamos. Por ejemplo, en mi caso yo realizo 3 comidas principales y ya está. Entonces, bueno, en este caso las incluyo únicamente en 2 porque en el desayuno prefiero utilizar otro de los alimentos que voy a comentar ahora más adelante. Pero bueno, para mí, como digo, es sin duda el ganador cuando hablamos, por ejemplo, de densidad nutricional. Y ahora otro que voy a comentar, y seguramente con esto alguno levante una ceja, es el hígado. Y es que si hablamos exclusivamente de densidad nutricional, el hígado es bastante difícil de superar porque es extremadamente rico en vitamina A, también tiene hierro, cobre, vitaminas del grupo B y de hecho pocas comidas concentran tantos micronutrientes en tan poca cantidad. Así que es verdad que cuando la gente oye la palabra hígado suele reaccionar como si acabases de proponerles cenar una zapatilla, pero nutricionalmente es algo bastante bueno. Si hablamos de otros alimentos que también me parecen interesantes en este aspecto, por ejemplo, podríamos incluir aquí los huevos, los lácteos y también los pescados. Y es que, por ejemplo, si hablamos de los primeros, de los huevos, estos sabemos que contienen proteína de alta calidad, también tienen vitaminas, también tienen minerales. Si hablamos de los lácteos, pues especialmente incluiría aquí el yogur griego, el queso fresco o la leche. Y por supuesto, en cuanto a pescados, mis favoritos son las sardinas, la caballa o el salmón, porque además aportan grasas saludables y omega 3. Son alimentos que, bajo mi punto de vista, combinan una elevada calidad nutricional con bastante facilidad para incluirlos en el día a día. Y sé que con estos también hay alguna controversia con el tema de que si los huevos no son del todo saludables, que si los lácteos les podemos eliminar. En todo eso podemos estar más o menos de acuerdo. Al final no es que sean alimentos imprescindibles, simplemente estamos hablando de densidad nutricional y por eso en un contexto de una dieta, de una alimentación saludable, pues tienen cabida. Al igual que, por ejemplo, también la tiene las legumbres y las frutas, que son muchas veces las grandes olvidadas. Cuando hablamos de superalimentos, suele olvidarse por un lado las legumbres, que nos aportan proteína, fibra y minerales, y por supuesto las frutas, que bajo mi punto de vista también deberían de estar presentes cada día. Y yo personalmente es algo que prefiero incluir en el desayuno antes que las verduras. Comentaba antes que las verduras las incluyo en 2 de mis 3 comidas y las frutas me gusta más, por ejemplo, incluirlas en el desayuno, aunque a lo largo del día también están presentes. ¿Y por qué? Básicamente porque nos aporta muchas vitaminas, nos aporta antioxidantes, también saciedad para personas que, por ejemplo, están buscando perder peso. Y es verdad que no tienen un marketing espectacular, es verdad que quizás no se habla de estos alimentos como que son superalimentos ni nada por el estilo. A veces hay que buscar algo exótico, algo poco común, algo de lo que se habla poco, pero realmente
son alimentos que bajo mi punto de vista son muy interesantes a nivel nutricional. Y básicamente el error de siempre es obsesionarse con un alimento en concreto, porque uno de los problemas más habituales de muchas personas que buscan, por ejemplo, mejorar su salud, mejorar sus hábitos, mejorar su composición corporal, es precisamente este. Oye, voy a buscar ese alimento que todavía no está presente en mi dieta, que estoy seguro de que lo incluyen las personas que más saludables están, las personas que más en forma están, y yo todavía no lo conozco, así que voy a buscarlo y seguramente nos encontremos con un montón de contenido en redes sociales hablando de superalimentos que posiblemente incluso no haya comentado aquí en esta lista, pero la nutrición no funciona así. Al final no necesitamos comer, por ejemplo, un alimento concreto en todas las comidas, ni por ejemplo kale porque sea una verdura súper nutritiva, ni por ejemplo hígado porque sabemos que es una bomba nutricional, ni por ejemplo construir tu dieta alrededor de huevos, alrededor de lácteos, alrededor de por ejemplo carne roja. Al final la clave suele estar en combinar diferentes alimentos nutritivos de forma consistente y personalmente mi enfoque es muy simple. Al final intento que la mayoría de mis comidas incluyan alguno de estos grupos, por ejemplo las frutas al desayuno, por ejemplo las verduras en 2 de mis 3 comidas diarias, por ejemplo las legumbres, lácteos fermentados, huevos ocasionalmente, pescado azul, carnes magras. No son alimentos mágicos, simplemente facilitan mucho cubrir necesidades nutricionales sin complicarnos la vida, y cuando hablamos de alimentación saludable es verdad que a veces buscamos respuestas complejas, a veces buscamos que nos vendan la solución mágica a todos nuestros problemas, pero dar más protagonismo a alimentos que aportan mucho valor nutricional, como los comentados, es algo bastante sencillo y muchas veces es la solución más simple. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Espero que te haya gustado, espero que te haya parecido interesante, muy cortito, comentando simplemente estos alimentos que considero muy interesantes a nivel nutricional. Así que nada más, muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas tanto en Spotify como Apple Podcasts, allí donde me escuches, y nos vemos la que viene. Chao.